La palma de aceite, todos sabemos, es una oleaginosa muy eficiente, pero es muy eficiente biológicamente. Sin embargo, la palma de aceite en Colombia significa o tiene que ver con un negocio. En el día de hoy vamos a mirar qué tan eficientes somos, pero sobre todo, qué tan rentables somos. ¿Cuántos pesos estamos ganando por cada peso que estamos invirtiendo? La palma es el corazón, en tu Macuaracataca, Ullaro y Fundación, solo la palma es el corazón. Y no crean los mecos que ni en agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. En esta jornada tengo un invitado muy especial, un invitado que ya nos ha acompañado en episodios anteriores de este podcast Palmeros en Acción, y se trata del doctor Mauricio Mosquera. Mauricio, qué gusto tenerte en Palmeros en Acción y sobre todo para hablar de un tema en el que eres autoridad. Les quiero contar a todos que Mauricio Mosquera pues ha venido liderando el programa de validación y actualmente tiene unos nuevos retos como ser director de investigación encargado. Auguramos, Mauricio, muchos éxitos en este nuevo encargo que tiene la palmicultura para ti. ¿Cómo vas? Mil gracias, Juan Carlos, por la bienvenida. Gracias por el reconocimiento. Sí, se viene un reto interesante que desde luego lo vamos a afrontar con la mayor mística posible. Y pues agradezco mucho tus palabras frente a ser autoridad en el tema. Sí, hemos estudiado el tema con detalle, el escalamiento de tecnologías, la rentabilidad, los números del negocio, y desde luego que eso no es para nosotros, eso es para los palmicultores. Entonces, por eso estamos muy complacidos de tener este espacio para hacerles llegar a ustedes estos mensajes. Bueno, yo sé que la humildad también es una de las características de Mauricio, y aunque ellos hayan estudiado, yo estoy seguro, y no solamente yo, sino toda la palmicultura colombiana, que estamos hablando con un experto. Mauricio, quiero comenzar esta charla sobre rentabilidad del negocio palmero, que con tus palabras nos cuentes qué es eso de la rentabilidad, en qué consiste el tema de la rentabilidad. Claro, con muchísimo gusto. La rentabilidad es un indicador de qué tan bien nos va con el negocio. Nos permite entender cuánto nos queda en relación a cuánto invertimos. Si uno quiere ser un poquito más técnico, pues lo que tiene que decir es cuánta plata me entró, cuánto restarle cuánto me gasté, y ese resultado, que es decir, la ganancia neta, dividirlo sobre el costo de todas estas labores en las que yo invertí. Entonces, para hacerlo sencillo, lo que me gané menos lo que me costó sobre lo que me costó. Y eso nos da una razón que se explica en porcentaje y nos está diciendo, por cada peso que invertí, cuánto me quedó neto de ganancia. Eso es lo que dice la rentabilidad. Mauricio, de acuerdo con lo que acabas de decir, entonces la clave es tener los menores costos de producción. Claro, y además que en este sector estamos sujetos a una fluctuación de precios que al final determina cuánto me entra. Entonces, lo más importante es tratar de tener el costo lo más bajo posible, pero haciendo las cosas bien. O sea, no se trata de dejar de hacer, se trata de hacerlo muy bien, de manera que ese incremento en las toneladas que yo vendo y en la productividad del negocio sea la clave para bajar el costo. Bajar el costo no significa dejar de hacer, porque también sabemos que dejar de hacer cualquiera de las labores que requiere el cultivo, al final termina siendo, por decirlo vulgarmente, un tiro en el pie. Si yo le bajo la nutrición, estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque puede que hoy ahorre, pero en 2 años no voy a tener el mismo número de racimos que hubiese tenido si hoy invierto bien en nutrición. Supongamos que decido descuidar la sanidad del cultivo, también me la cobra. Entonces, no se trata de bajar la guardia, se trata de hacer bien las cosas, pero de tal manera que tenga yo muchísimos racimos por hectárea, de tal manera que si el precio fluctúa y se pone, qué sé yo, un precio, digamos, a 600 pesos, pues que yo siga siendo viable desde el punto de vista económico. Entonces, importantísimo con la rentabilidad es ese concepto de no dejar de hacer. O sea que lo que nos dice Mauricio es, sí hay que tener en cuenta los costos, pero también hay que tener en cuenta los ingresos.
Desde luego, al final la rentabilidad tiene que tener la claridad de que va a fluctuar en el tiempo porque estamos en un negocio de un commodity, el precio no lo pone Colombia, el precio lo ponen los principales productores y en la medida en que los inventarios a nivel mundial bajan y suben, fluctúa el precio. Entonces, como esa variable no la podemos manejar, manejemos la productividad del cultivo, que esa variable sí la podemos manejar. Y lo que tenemos clarísimo es que a mayor productividad, menor costo de producción. Menor costo de producción. Mauro, y cuéntanos una cosa, y para poder ser rentables, ¿cuáles son los factores que hay que tener en cuenta? Porque eso es un indicador, pero es un indicador que es la respuesta a unas prácticas, a unas decisiones que han tomado los palmicultores. ¿Cuáles son esos factores que convierten a los palmicultores en palmicultores rentables? Lo que hemos visto a lo largo de todos los estudios que hemos hecho en este tiempo en Cenipalma es que hay una oferta de tecnología disponible que nos enseña a darle de comer a las plantas, nos enseña a cuidarlas para que ninguna salga del juego, ni temporal ni para siempre, que serían los temas fitosanitarios. También los temas de cosecha son muy importantes. Entrar oportunamente, cosechar cuando los racimos están maduros, hacer bien los cortes de los pedúnculos, tener una oportunidad en esa entrada a hacer el corte y la recolección de los racimos, también tener oportunidad en el tema de que los racimos lleguen rápido a la planta. Entonces todos estos factores van sumando y difícilmente vamos a poder decir que hay uno más importante que otro. Todos son importantes, es un sistema. Si yo descuido un aspecto, con toda seguridad que voy a tener un resultado negativo. Entonces, todo eso es importante y por eso reiterar el mensaje, Juan, de que no se trata de dejar de hacer para bajar costos. El costo se baja con mayor productividad. Bien, bien, el costo se baja con mayor productividad y eso, de acuerdo con lo que nos acaba de decir Mauricio, implica tener mayor productividad, son mayores ingresos. Con los mismos costos, pues esa ecuación empieza a tomar unas cifras interesantes, exacto, unas cifras de rentabilidad. Mauricio, si yo te preguntara por las mejores prácticas y su relación con la productividad, pero si te lo pregunto desde el punto de vista de que, bueno, las mejores prácticas puede que científicamente se esté comprobado que mejoran la productividad, y si yo te preguntara, ¿será que sí es rentable aplicar las mejores prácticas? Definitivamente. Mira, al final todo lo que hagamos en el cultivo se tiene que reflejar en número de racimos, en buen llenado de racimos y en peso medio de racimo. Y si tú te das cuenta, todas las mejores prácticas le apuntan a llegar allá. Si yo miro, por ejemplo, una práctica como la nutrición, ahí voy a tener racimos, una palma bien nutrida nos da más racimos, ¿cierto? Porque produce más inflorescencias femeninas, no está estresada, sí, está tranquila y entonces va a producir más racimos. El peso medio del racimo seguramente va a ser mayor, ¿cierto? Y pensando en todas las otras, por ejemplo, ¿cómo puede afectar una plaga ese peso medio de racimo? Supongamos una plaga que defolia. Ella va a tener un impacto sobre el trabajo diario de la palma desde el punto de vista de la fotosíntesis. Entonces, esa palma se va a esforzar mucho menos en temas como, por ejemplo, producir racimos femeninos y va a preferir sacar racimos machos. Entonces, ahí tiene un problema. Cuando te ataca una enfermedad, lo mismo. No manejar esas enfermedades oportunamente también tiene un problema grave, y es que las enfermedades además tienen un efecto no solo sobre la formación de racimos, sino también sobre el contenido de aceite de los racimos. Entonces, otro problema grave ahí. Y así sucesivamente, si tú haces una cosecha tardía, entonces vas a tener unos racimos que desprenden muchas pepas que va a ser muy difícil recogerlas en el campo. Si cortas verde, entonces te van a castigar en la planta porque les estás llevando racimos con un bajo contenido de aceite. Entonces, como lo venimos diciendo, todos estos temas al final son complementarios y las variables claves allí son qué tanto número de racimos llevo yo a la planta, productividad, que esos racimos estén bien conformados, peso medio de racimo, sí, y que esos racimos estén en el mejor estado posible. ¿Y qué me importa a mí como palmicultor, como cultivador, tener racimos con una buena cantidad de aceite? ¿Eso qué tiene que ver con la rentabilidad?
Pues es muy importante porque dependiendo de que lleves un buen racimo o un mal racimo, la planta te castiga. Perfecto. Entonces, sí te interesa mucho el número de racimos, porque tú vendes racimos Sí. y al final cada racimo aporta un peso que al final te lo van a pagar, pero sobre todo tener en cuenta que cuando yo no hago bien las cosas, seguramente la planta no me va a compensar de la manera que debería y ahí es que vienen esos castigos. Y ahí se afecta la ecuación inicial, que se reducen los ingresos y entonces no vamos a tener buena rentabilidad. Exacto, te pagan un precio menor. Entonces, digamos que el castigo sea del 5%, del 10%, eso tiene un efecto sobre la rentabilidad del negocio. Hay dos aspectos que me gustaría que tomáramos, Mauricio. Es el tema de la mano de obra. Pues uno habla con los palmicultores y la queja permanente es que no tenemos mano de obra. Pero desde el punto de vista económico y sobre todo pensando en la rentabilidad, ¿cómo visualizamos el tema de la mano de obra en medio del negocio palmero? Mira, estamos en una agroindustria intensiva en mano de obra. El cultivo, las principales labores, las que tienen mayor peso en el costo de producción son básicamente mano de obra, que es la polinización y la cosecha. De acuerdo. Pero además la fertilización también es muy importante. Y la fertilización también está en manos de personas. Entonces, si nosotros no tenemos también el cuidado de que lo que más nos cuesta, que son los fertilizantes, estén bien aplicados en el campo, pues también vamos a tener un problema porque no solamente es comprarle el fertilizante, es llevarlo y aplicarlo de manera eficiente. Entonces, cuando yo miro esos temas de mano de obra, yo digo, nos toca empezar a pensar en temas de cómo la hacemos eficiente. Y hacerla eficiente no significa pagarle más, no necesariamente. Significa darle buenas condiciones para trabajar. ¿Qué es eso? Por ejemplo, yo necesito una persona que sepa hacer lo que yo le estoy pidiendo que sepa hacer. Capacitación es clave. Necesito que la persona tenga unas buenas condiciones de acceso a los lotes. Esos lotes en donde de pronto me sale una serpiente, en donde está muy alta la maleza y no pueden caminar, en donde hay muchas hojas que deberían ya no estar en la palma, o sea, una poda que esté quedada. O que también sea improductivo. impide, también. Y un lote que, por ejemplo, lo que tú dices, que sea improductivo, que a la persona le toque caminar mucho, por ejemplo, para encontrar racimos o inflorescencias para tratar, pues eso también va a tener un impacto sobre la economía del negocio. Entonces, también miremoslo desde el punto de vista del trabajador. Si a mí me dicen, usted para sacar 270 inflorescencias, en el caso, por ejemplo, de la polinización, en un día tiene que caminar 7 hectáreas, pues el tipo no le va a gustar esa tarea comparado con alguien que le dice, hágame las 270 inflorescencias y las encuentra en 2 o 3 hectáreas. Claro. Entonces, también es un tema de que la persona se va a aburrir si yo tengo una productividad baja. Un gana-gana. Exactamente, ahí todos ganan si hay buena productividad en el campo. Entonces, definitivamente, la mano de obra le rinde más siempre y cuando sea un cultivo productivo. Cuando no, entonces empezamos con todas estas dinámicas de tener que pagar el día. Pagarle el día a la persona, pues pierde la empresa y la persona pues apenas se gana lo del mínimo, lo del jornal. Claro. Mientras que si tiene buena producción, yo conozco cosecheros que se pueden ganar tranquilamente 4 y 5 millones de pesos en un mes, en una temporada de pico alto de cosecha, y ese es un muy buen salario para una persona que trabaja en el campo. De acuerdo. Mauro, hemos hablado de este tema que es muy interesante, pero me inquieta saber, incluso yo sé que a muchos palmeros en acción que nos escuchan, ¿qué está haciendo Cenipalma como para inculcar o para promover que los palmicultores sean más rentables? ¿Qué estamos haciendo desde Cenipalma pues, para tener un negocio cada vez como más sano a nivel económico? Mira, Cenipalma como organización tiene 2 áreas fundamentales. Una es investigación y otra es extensión. Entonces, en investigación nos encargamos de hacer y entender cómo funciona el cultivo y generar buenas prácticas de manejo de ese cultivo. Entender cuáles son las limitantes al buen desarrollo del cultivo, ya sean de clima, de déficit hídrico, de plagas, de enfermedades, de pronto cuándo es el mejor momento de ir a cortar un racimo, qué tanta nutrición me pide una palma. Entonces, esas soluciones salen de investigación. Desde luego esas soluciones pasan al equipo de
extensión y ellos son los encargados de hacer llegar estos mensajes al palmero. Entonces yo veo que ahí hay una estrategia muy interesante en donde hoy en día hay un vínculo con los asistentes técnicos a nivel de campo y ese es el mecanismo por el cual se entregan esos mensajes de las soluciones tecnológicas que generó investigación de Cenipalma. Y hay otro equipo que también es muy importante, que es el de Tecnopalma, en donde lo que tratamos de hacer es generar una oferta de bienes y servicios para el sector, de servicios que un palmicultor por sí solo no va a hacer. Por ejemplo, un laboratorio de análisis foliares y de suelos. No vale la pena que lo monte un palmicultor. Entonces, también hay unos servicios de apoyo que salen de allí. Mientras el ANA nadie lo importaba, ahí también hubo toda esa oportunidad de negocio, las feromonas. Entonces, digamos, esa unidad también hace. Entonces, es una estrategia conjunta de varias unidades trabajando hacia la entrega de tecnología para el productor y yo sí creo que esto lo tenemos que reconocer como sector y como organizaciones, que Cenipalma ha logrado llevar una oferta tecnológica a los palmicultores. De acuerdo, Mauricio. Antes de pasar al siguiente punto de esta charla, que tiene que ver con unas preguntas que hemos recibido de parte de muchos palmeros en acción que hay en el país, Mauricio, yo quiero que le cuentes a nuestros escuchas sobre ese tema de productividad y TEAs, que últimamente hemos estado escuchando mucho de parte de Cenipalma, pero me gustaría que le contaras la importancia desde la parte económica, la importancia que tiene para el negocio, pues tener atención, pues tener una máxima atención en el tema de la productividad y en el tema de las TEAs. Claro, mira, yo entiendo ese tema como el resultado del trabajo que hace el palmicultor y luego el que hace la planta. Entonces, si yo me voy al nivel del cultivo, yo tengo que tener muchísimo cuidado con toda la parte fitosanitaria, que al final tiene un impacto sobre el llenado de los racimos, lo que hablábamos de contenido de aceite y de conformación del racimo. Incluso no solamente los enemigos, sino también los amigos. El polinizador hay que cuidarlo. El polinizador se cuida no haciendo aplicaciones indiscriminadas en el campo. De acuerdo. De pesticidas, por ejemplo, eso es una forma de hacerlo. Y yo empiezo a mirar cada uno de los procesos y todos los procesos tienen una incidencia sobre la tasa de extracción de aceite. De acuerdo. La cosecha, si yo no la hago a tiempo, llevo racimos con menos aceite al campo. Si yo la hago muy tarde, llevo racimos de mala calidad al campo. Si el transporte falla y el fruto se queda cortado en el campo, también llevo racimos de mala calidad a la planta extractora. Un sistema interrelacionado. Totalmente. Y la nutrición, si yo no le doy de comer a la planta, pues la planta no va a tener la fuerza de producir los racimos y de compensar esos racimos que produjo, porque ella es productiva en la medida que también la alimentemos bien. De acuerdo. Y si el agua falta, también es un grave problema porque es como el agüita para el jugo, para que la planta por las raíces tome sus nutrientes. Entonces, el problema de la TEA no va a tener una solución mágica que uno diga, vamos a aplicar un producto y se me incrementa la TEA. No, hay que mirar todo el sistema. De acuerdo. Y después de que terminamos de mirar el sistema en el campo, hay que ir a la planta, a mirar el sistema de la planta. Entonces, ahí las preguntas son más de eficiencia de proceso. De acuerdo. Entonces, si el proceso es eficiente, si los cultivares se procesan de la misma manera. Nos ha tocado aprender muchísimo de cómo procesar el híbrido, soluciones que ha hecho el equipo de Jesús García. Sí. También nos ha tocado aprender a manejar los efluentes, los resultados de ese proceso, que en un principio hace 20, 25 años pues eran un encarte, porque ¿qué hacemos con toda esos lodos que salían del proceso? Sí. Hoy en día ya se utilizan incluso para generar energía. Entonces, si tú te das cuenta, la TEA no se arregla mágicamente ni apretando mejor los tornillos, ni tampoco solamente en el campo. Es un ni juego aplicando de de más fertilizante, ni aplicando de más producto químico. Es todo al tiempo, es manejar bien los cultivos. Entonces, Perfecto. por ahí me parece que es el análisis que debemos hacer. Y lo otro, no solo es TEA, es productividad. De acuerdo. Entonces, yo puedo tener 30, 35 toneladas de fruto por hectárea y eso va a tener más aceite al final cuando haga yo la extracción en la planta de beneficio. Perfecto. Escuchando a Mauricio, a mí me viene a la mente el tema de toma de decisiones.
Yo siento que este sistema interrelacionado del cual estamos hablando, Mauricio, tiene como su cimiento en la toma de decisiones. Tenemos información, es información que ha sido validada, es una información que ha sido comprobada, y entonces ahora le toca el turno al palmicultor tomar las mejores decisiones para poder tener una productividad, unas mejores teas, por supuesto, y sobre todo tener la máxima o la mejor rentabilidad pues que se pueda esperar. Definitivamente, Juan. O sea, yo veo muy difícil que Cenipalma pueda montar un servicio de asistencia técnica personalizada. No tenemos los recursos, no tenemos el personal. Difícilmente vamos a tener un esquema como por ejemplo el del café, ¿cierto? Que casi que hay un extensionista por cada municipio. Sí. Entonces, yo sí siento que el deber de estas organizaciones es generar información para lo que tú dices, para que las personas que están a cargo de esa toma de decisiones tomen las decisiones más pertinentes. De acuerdo. Entonces, todo lo que podamos hacer por hacer que esas decisiones sean más informadas, yo creo que es el rol de Cenipalma. Entonces, definitivamente también necesitamos que esos mensajes, le facilitemos la llegada de esos mensajes a quienes toman las decisiones. Entonces, quizás el solo frente de atender a los asistentes técnicos se quede cojo si no llegamos también a los dueños, a los gerentes y, sobre todo, al operario. El operario también tiene que entender por qué él es un tomador de decisiones importantísimo. De acuerdo. Corto el racimo, no lo corto. Polinizo, no polinizo. Esta palma está enferma, no está enferma. Esta plaga ya la tengo que controlar, no la tengo que controlar. Entonces, por toma de decisiones no nos estamos definiendo solamente al nivel estratégico de las organizaciones. De acuerdo. Es toma de decisiones a todo nivel. A todo nivel. Desde el operario hasta la estrategia. De acuerdo, Mauricio. Muchas gracias por esta primera parte de esta charla, de este podcast. Y ahora vamos a la segunda parte de este podcast, que es escuchar las preguntas de los palmeros en acción en las zonas. Estamos dándole la voz a trabajadores, a palmicultores, a técnicos para escuchar y que nos compartan sus preguntas, reflexiones e intereses sobre temas que hemos venido tratando en Palmeros en Acción. Bueno, justamente tenemos 3 invitados, Mauricio. Vamos a escuchar unas preguntas de ellos y la primera pregunta es de una compañera, la compañera Gina Riaño. Ya tiene 2 preguntas, pero vamos a escuchar la primera. Vamos con ella. Hola, buenos días. Mi nombre es Gina Riaño y mi pregunta es: ¿cuál es la rentabilidad del negocio de palma de aceite a largo plazo? Gracias. Buena pregunta, Gina, y precisamente hicimos ese análisis el año pasado. Incluso lo presentamos en Colombia Palmera, en las zonas, y por eso te lo voy a poder contestar. Entonces, vamos a empezar pensando que tenemos un precio de 850 pesos por kilo de palma. Acuérdate que la rentabilidad es muy importante tener en cuenta a cuánto vendí. Entonces, lo que viene a continuación es O por G y guinensis. Vamos a separar el negocio y también vamos a tener en cuenta si adopta o no tecnología. Entonces, vamos a ir primero con O por G. Un buen negocio de O por G te produce en promedio Colombia 30 toneladas de fruto por hectárea y tiene una rentabilidad del 36% de largo plazo. Todo el tiempo estamos pensando en un negocio de 30 años. Si nos vamos a una baja adopción de prácticas, tendríamos una productividad de 15 toneladas de fruto por hectárea y estaríamos hablando de una rentabilidad del 23%. Ojo, porque el precio en este momento está en lo que nosotros llamamos buenos precios. Entonces, en este momento, incluso el que no lo hace tan bien puede llegar a ganar dinero. Si nos vamos al negocio de guinensis, con adopción, podemos tener 25, 26 toneladas de fruto por hectárea, promedio país, y este señor tiene una rentabilidad del 40%. Mientras que sin adopción estaríamos hablando de 14 toneladas de fruto por hectárea y la rentabilidad puede ser de alrededor del 27%. ¿Que son buenos negocios los dos? Sí, pero si tú ya estás invirtiendo recursos, tu trabajo, tierra y una plata, pues es mucho mejor un negocio que prácticamente le dobla la rentabilidad al otro. ¿Y la diferencia cuál es? Que adoptaste tecnología. Esa es la diferencia. ¿Y también que pudo tener unos mejores precios? Los precios estuvieron buenos, ¿cierto? O sea, estamos hablando en un marco de buenos precios. De buenos precios. Si nosotros llegáramos a un escenario de precios de 600 pesos, de 550 pesos,
definitivamente la rentabilidad baja, pero este análisis se hace anual. O Perfecto. sea, ¿sí? Se hace para todo el ciclo, pero con los parámetros de ese año. De acuerdo. Precios y costos de este año. De acuerdo. Gracias. Gracias, Gina. Buena pregunta. Bueno, nuestra segunda pregunta de Gina, escuchémosla. Buen día, habla Gina Riaño, coordinadora agronómica de la Unidad de Servicio al Palmicultor de Palmas del Cesar. Tengo una pregunta y es, ¿qué tan rentable puede ser la aplicación de biomasa o cómo lo podemos medir la aplicación de biomasa en el cultivo de palma de aceite? Gracias, Gina. Interesante tu pregunta porque ahí hay dos factores. Lo primero es que cuando a nosotros nos dicen aplicación de biomasa, hay una idea errada y es que todo el mundo piensa que hay que traer tuzas del campo y eso no es así. Aplicar biomasa también es que las hojas que yo corto en la cosecha las acomodo de tal manera que estratégicamente aporten biomasa alrededor del plato. Que las hojas que salen de la poda también queden allí. Que tenemos coberturas leguminosas que podemos ir peluqueando, entre comillas, y que también esa biomasa quede ahí en el campo. Entonces no necesariamente implica que tenemos que ir a las plantas y cargar racimos y devolverlos. No, la diferencia ¿cuál es? Que cuando yo hago eso de los racimos, pues tengo un impacto más rápido. Pero con el tiempo, en un negocio de 25 años, esa inversión quizás no valga la pena. Que esté diciendo que no hagan eso de llevar tuzas, no. Si las pueden llevar y les queda fácil a los cultivos que están cerca de la planta de beneficio, no lo duden. Pero que ustedes transporten tuza 20, 30, 50 kilómetros no tiene sentido. Utilicen sus hojas que están ahí y no les cuesta más. Entonces, partiendo de eso, ¿cuál es el plus de la materia orgánica? Me mantiene la humedad de los suelos, uno, me ayuda a ser más eficiente en la nutrición. Si yo aplico ahí el fertilizante, las raíces van allí a comer, entonces también me ayuda con eso, pero además me cuida el suelo. Usted es un palmero y usted tiene su mayor activo es el suelo, cuídelo, no deje que se le erosione. Una plantación pelada no nos sirve porque apenas llueve se va todo el suelo. Entonces utilice esta estrategia de tener materia orgánica para que también el suelo se retenga y no tenga problemas de erosión. Habiendo dicho esto, te voy a decir datos de unos trabajos que hicimos nosotros aquí en Cenipalma. Y es que evidenciamos que con la materia orgánica uno puede incrementar la eficiencia de la fertilización en 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo apliqué 1 tonelada de fertilizante, la palma se comió 1 tonelada de fertilizante. Antes de que tuviéramos esa materia orgánica, quiere decir que yo aplicaba 1 tonelada en el campo y la palma solamente se comió 850 kilos. Eso es un incremento del 15% en la eficiencia de la fertilización. Que se ve reflejado en producción. Definitivamente. Entonces, eso se ve reflejado en la producción y entonces los cálculos que uno hace allí también es que como es mayor producción, hay un menor costo de producción y ese menor costo es del rango de 30 pesos kilo. Eso es importante. Claro. Y cuando yo miro eso en rentabilidad, Juan, ese negocio que no aplicó la materia orgánica tiene una rentabilidad 10% menor al negocio que sí la aplicó. ¿Y cuál es la diferencia? Cortar las hojas y ponerlas en el plato. Recomendación, corte esas hojas y póngalas alrededor del plato. Eso le va a ayudar y no le cuesta más. O sea, que aplicando biomasa, en especial hojas, por cada peso que nosotros invirtamos nos estamos ganando como ganancia 10 pesos. Más bien pensándolo desde la rentabilidad. O sea, tu rentabilidad del negocio. Sí. Antes de aplicar la biomasa es 10% menor que cuando aplicas la biomasa. Perfecto. Esa es la interpretación. De acuerdo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que por cada peso que invertiste, te vas a ganar 10 centavos más solo por el hecho de aplicar la biomasa. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, tenemos otra pregunta. Esa es una pregunta del compañero Josué Ariza. Escuchemos a Josué. Hola, mi nombre es Josué Ariza y mi pregunta es, ¿qué tanto afecta la rentabilidad cuando tengo un ataque de plagas y no controlo a tiempo? Josué, muchas gracias.
A propósito de eso, también teníamos un estudio que hizo Cenipalma, donde se miró cuáles eran los resultados de un ataque de plagas defoliadoras a la palma, y lo miramos durante un año, y obviamente la condición era no tratar. Y fíjate que a los 3 meses se cayó la productividad del cultivo porque las palmas dejan de trabajar y se cayó el rendimiento del cultivo en un 14%. Esto quiso decir que pasamos de producir 23 toneladas de fruto a producir 20, solamente por el efecto de esa plaga defoliadora. Y esto, pues, ¿qué quiere decir? Que se produjeron menos racimos, entonces yo todo ese dinero que invertí lo divido por menos racimos, y la consecuencia es que yo pasé de producir de 504 pesos sin plaga defoliadora a 581 pesos con plaga defoliadora. En consecuencia, mi rentabilidad cayó en 20%, solamente por el efecto de una plaga defoliadora en un año. Entonces, fíjese usted que si en ese año perdimos por cada peso que nos costó invertir, ¿cierto? Yo perdí 20 centavos por el efecto de la plaga defoliadora. Entonces, es un impacto grandísimo. Sugerencia, manejo oportuno de plagas. Manejo oportuno de plagas, no Y se preventivo duerma. también, me imagino. Claro, y las plagas no explotan, porque es que siempre es ese cuento de que hay una explosión de plagas. No, probablemente lo que pasó es que la gente que lee plagas no conocía cuáles eran los huevitos de la plaga, no conocían cuáles eran las larvas de la plaga, De acuerdo. no conocía cuáles eran las crisálidas de la plaga. Entonces, la explosión de plagas es cuando ya están volando en el campo. ¿Sí? Entonces uno dice, ojo con eso, porque la gente que está en el campo tiene que conocer todos los estadios de la plaga, que así se evitan esas explosiones de plagas. Excelente mensaje, Mauricio. Vamos a escuchar una última pregunta de la compañera Lisette Quiñones de Palmas del Cesar. Hola, mi nombre es Lisette Quiñones y mi pregunta, ¿cuánto puede afectar la rentabilidad del negocio si fertilizo el 50% de la recomendación del asistente técnico? Claro, Lisette, mira, pues es sencillo. O sea, fíjate que la palma produce de acuerdo con lo que tú le repones. De hecho, el peso más importante de una prescripción de fertilizante es reposición de nutrientes. Y esa reposición de nutrientes se calcula con base en la productividad esperada. Entonces, supongamos que tú le dices a alguien que tú atiendes, le dices, mira, aplica 7 kilos de fertilizante, y él decide, no tengo dinero, no puedo, se me hace mucho, que va a aplicar 3,5 kilos de fertilizante por palma. Entonces, tenemos datos también de estudios que hemos hecho, y fíjate que teníamos una persona que prescribió para 30 toneladas de fruto por hectárea, pero dio nutrición para 20 toneladas de fruto por hectárea. Esto lo llevó a un negocio en el que otra vez produjo menos, entonces produjo a mayor costo, y su rentabilidad fue del 34%, pero lo que le había prescrito su asistente técnico le hubiese dado una rentabilidad, del 70%. ¿Cuánto perdió en rentabilidad? 35%, 36% exactamente. ¿Qué quiere decir? Que el hombre invirtió 1 peso y perdió 36 centavos de lo que se pudo haber ganado por hacer ese tipo de decisiones. Entonces el impacto es altísimo, Lisette. Entonces, si ustedes ven que hay un asistente técnico que está bien formado, que entiende el negocio, que les da una buena recomendación, créame que el esfuerzo sí tiene que ser tratar de aplicar lo que él les pidió. Seguramente él tuvo en cuenta estructura de suelo, química de suelo, los análisis, lo que esperaba producir. Entonces, sí, muy recomendable que sigan esa recomendación que reciben de parte de su asistente técnico. Gracias. O sea que aquí es como, no seamos el vivo bobo, porque el vivo bobo puede estar ahorrando porque tiene menos costos, pero en últimas va a tener menos productividad, y eso hace que su rentabilidad se reduzca. Exactamente, es lo que decían las abuelas, economías de tienda. Economía de tienda. Economías de tienda, que uno cree que se ahorra algo y resulta que está pagando mucho más caro las consecuencias que lo que era.
Listo. Entonces, definitivamente hay que manejar este negocio como un negocio, como una empresa, y me gusta mucho el tema de esta charla porque al final el negocio se hace es para producir dinero. Y la forma de medir la producción de dinero es la rentabilidad. La rentabilidad. Entonces, definitivamente muy acertado esta conversación que estamos teniendo. Ojalá que nuestros amigos palmicultores aprovechen estos mensajes, los tengan claros y desde luego que aquí estamos para seguir generando, como les dije antes, información para que todos tomemos las mejores decisiones, desde el operario hasta el gerente y el dueño. Bueno, Mauricio, qué gusto escucharte, qué gusto haber analizado, conversado contigo sobre la rentabilidad. Como tú lo acabas de decir, un tema muy importante para la palmicultura porque la palmicultura es un negocio. Y es un negocio que mueve, es un negocio que mueve regiones, es un negocio que mueve país. Mauricio, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por tu tiempo. A todos ustedes, señores escuchas de este podcast, también les damos las gracias. Qué bueno que hayan llegado hasta este punto pues de esta conversación. Les recordamos escribirnos a palmerosenaccion@cenipalma.org. Allí vamos a estar atentos a recibir sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Recuerden que Palmeros en Acción es el podcast de la palmicultura colombiana. Bueno, no es más. Hasta la vista. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Conservando y estudiando el cultivo de más. Conservando y estudiando el cultivo de más. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuara, Cataca, Ullaro Fundación. Puerto Buche, Sorocue, La Palma es el corazón. En Tumacuara, Cataca, Ullaro Fundación. Puerto Buche, Sorocue, La Palma es el corazón. Y no crean los mejores que ni en agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas.